Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad de los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, que la última cosa que nos ha presentado fue la resurrección de Lázaro en Betania, después de que él llevaba ya 4 días sepultado. Delante de un público numeroso, en un ambiente familiar, Jesús hizo delante de todos, con su voz, que un muerto lo escuchara, y no solo eso, lo obedeciera, y el muerto salió envuelto entre vendas y su rostro cubierto con un sudario. Más que su rostro, sería en torno a la cabeza. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Nuestro pasaje que hoy leímos nos dice que muchos judíos habían venido a la casa de María y de Marta, que es la casa de Lázaro, son hermanos los tres. Y habiendo visto que Jesús había resucitado a Lázaro, del que todos sabían que había muerto, creyeron en Jesús. Tenemos aquí que algunos de estos testigos de que Lázaro en verdad había muerto y Jesús lo había resucitado, se dirigieron inmediatamente a buscar a los fariseos. Los fariseos tenían un liderazgo muy importante en Israel en esa época, y estando muy cerca de Jerusalén, les contaron que Jesús había hecho este signo, que había hecho resucitar a un muerto, que estaba bien muerto, hacía 4 días que estaba sepultado. Al comunicar esta noticia, algunos de estos judíos a los fariseos, se suscitó movimiento entre los sumos sacerdotes y los fariseos. Los sumos sacerdotes eran aquellos que habían gobernado Israel en diferentes momentos, y los fariseos eran un grupo numeroso de gente que promovía el cumplimiento de la ley, y entonces convocaron al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de sacerdotes, de fariseos y de ancianos que tenían el poder político sobre Israel,
a excepción de el cumplimiento de la pena de muerte. Y entonces se preguntaban unos a otros qué será bueno hacer, porque este hombre, refiriéndose a Jesús, está haciendo muchos prodigios. No pueden negar la realidad de las obras que Jesús cumple. Y dicen ellos, si lo dejamos continuar así, todos van a creer en él. Y una vez que crean en él, sucederá que van a pensar que él es el Mesías y van a provocar amotinamientos y van a buscar la manera de rebelarse contra Roma, y por eso dicen ellos, vendrán los romanos y van a destruir nuestro templo y nuestra nación. El Sanedrín efectivamente estaba reunido. El jefe del Sanedrín era el sumo sacerdote actual, y entonces uno de ellos, llamado Caifás, que fue el sumo sacerdote del año 18 al 36, les dijo: ustedes no saben nada. Conviene que muera un solo hombre por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. En ese año él era el sumo sacerdote, pero nos dice San Juan que esto que él pronunció no lo dijo de manera espontánea. Fue una inspiración que tuvo en calidad de sumo sacerdote en ese año tan importante. Curiosamente ya van 2 veces que nos dice que era sumo sacerdote aquel año, y otra vez, siendo sacerdote aquel año, profetizó lo que sucedería con Jesús, que la muerte de Jesús sería benéfica para la nación, y además de beneficiar a la nación, beneficiaría a todos los hijos de Dios que él iba a congregar en la unidad, porque estaban dispersos. Después de haber escuchado la profecía de Caifás, tomaron la decisión de eliminar a Jesús, de matarlo. Jesús lo sabía, tenía conocimientos más allá de la naturaleza humana, y por ese motivo ya no andaba públicamente entre los judíos. Jesús, cuando llegue el momento, él mismo se va a entregar, pero evita que las cosas se precipiten o pudieran tener un desenlace anticipado. Y entonces se retira a la parte de Efraín que está hacia el norte de la ciudad de Jerusalén, en torno a 20 kilómetros, donde comienza el desierto de Judá. Y allí estaba junto con sus discípulos. La Pascua, fiesta principal de los judíos, aquí se nos dice la Pascua de los judíos, porque los cristianos, discípulos de Jesús, van a celebrar la Pascua, pero va a ser la Pascua de Jesús. Y aquí ya cuando el evangelista escribe estas cosas, hay una Pascua diferente que celebran los cristianos y la Pascua que tradicionalmente han celebrado los judíos. Los judíos venían de muchas regiones circunvecinas. ¿Por qué motivo? Porque la Pascua, además de ser la fiesta nacional de los judíos que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, era una fiesta obligatoria para todos los varones mayores de 13 años de edad. Una de las 3 fiestas en que había que peregrinar a Jerusalén, y se anticipaban algunos que tenían las posibilidades porque había que participar habiéndose purificado. Y estando presentes en la ciudad de Jerusalén, tienen curiosidad por encontrarse con Jesús y lo buscan donde suponen que debe de estar, en el templo. Y unos a otros se interrogan qué pasará respecto a Jesús. Esperan verlo, pero no saben si se hará presente o no en esta fiesta de Pascua. Así las cosas están preparando para que Jesús vaya mostrando cómo se cumplen los designios de Dios en el momento en que el Padre lo ha dispuesto. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.
Sea alabado el Santísimo Sacramento.